tardes, profesora y compañeros. Mi grupo está conformado por Andrea Bayona, Jesús Humberto Pacheco, Lina María Rincón y quien les habla, Juliana Vázquez. Expondremos acerca de la teoría de la influencia social, la cual consiste en el cambio de creencias, actitudes o conductas de una persona por la presencia o acciones de otras. Esta teoría puede variar por la forma y efectos que produce. Estos pueden ser mayoritarios o minoritarios, directos o diferidos, duraderos o pasajeros, conscientes o inconscientes. Tipos de influencia social. En función del agente de influencia nos podemos encontrar con dos metas. La primera es conseguir un comportamiento concreto y la segunda es conseguir un cambio de actitud. En función del escenario al que intentamos influir, nos encontramos con tres tipos de escenarios. El primero es una comunicación directa interpersonal, el segundo es una comunicación directa a una audiencia, dirigida a una audiencia, y el tercero es la comunicación de masas. La influencia de la mayoría, o mejor dicho, la conformidad. Este consiste en un cambio de opinión, conducta o actitud por la presión real o imaginaria de un grupo. Es actuar de una forma diferente a como uno se comportaría cuando está solo. Tradicionalmente distinguimos dos formas de conformidad. La primera de ellas es la de sumisión, que consiste en mostrar conformidad sin estar de acuerdo. La segunda es la aceptación, que supone mostrar conformidad ya estando de acuerdo. Ahora hablaremos sobre la influencia minoritaria. Pues bueno, esta influencia minoritaria es un proceso de innovación generalmente que tiene por fuente una minoría o un individuo que intenta ya sea introducir o crear nuevas ideas, nuevos modos de pensamiento o de comportamiento, o bien modificar ideas recibidas, actitudes tradicionales, antiguos, de modo de pensamiento o comportamientos distintos, crear algo nuevo. Pero viene la minoría a cosas pequeñas, una fracción o un pequeño número de individuos que comparten ciertas opiniones, ciertos juicios o valores o comportamientos. La minoría no se define como algo cuantitativo, sino como algo relativo, es decir, es una relación con algún grupo de referencia sobresaliente. Obediencia a la autoridad. Aparente la derrota del nazismo de Adolf Hitler, los psicólogos sociales empezaron a preguntarse ¿cómo es posible que en Alemania entre 1933 y 1945 se obedecieran órdenes de asesinar a millones de personas? ¿Cómo un dictador puede transformar a personas enteramente racionales en una masa completamente ciega y obediente? ¿Cómo los líderes afectan a sus seguidores y de cómo los grupos influyen en el cambio de comportamiento de sus individuos? En el experimento de Asch, la fuente de influencia tiene el mismo estatus social que la persona influida porque todos son estudiantes, pero todo esto cambia cuando la fuente de influencia tiene autoridad y ordena realizar acciones que generalmente no se hacen de forma espontánea o que se rechazan emocionalmente. El psicólogo Stanley Milgram investigó el fenómeno de la obediencia a la autoridad en la Universidad de Yale en 1974, con personas de todas las edades y estratos sociales, donde se les informaba que el objetivo del estudio era saber la influencia del castigo sobre el aprendizaje. En conclusión, la obediencia se ha incrustado en la conciencia por su larga trayectoria, iniciando en el seno de la familia, pasando a la escuela y también en el mundo laboral. Queda patente decir que la desobediencia se castiga y que la obediencia se premia. Los grupos tienen una gran influencia social en nuestra identidad, ya sea personal o social. Podemos encontrar gran variedad de grupos. Por ejemplo, la familia, los amigos, los compañeros de clase, los compañeros de actividades deportivas o de grupos culturales, etc. En todos estos grupos se intercambian conocimientos y bases. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de grupos. Los grupos rígidos, que son aquellos como por ejemplo un pelotón del ejército donde se tienen que adaptar a las reglas que éste tiene,
y un grupo flexible como lo pueden ser los amigos, donde podemos mostrar y transformar nuestras actitudes. Las características del grupo. El grupo posee unas características básicas que son: la primera, los objetivos comunes. Un grupo está formado por dos o más personas que tienen objetivos comunes y satisfacen sus necesidades. Los objetivos de un grupo definen por un estado carencial y por lograr una nueva situación a partir de esa carencia. En segundo lugar está la estructura del grupo. Es la organización que adquiere el grupo al construirse y desarrollar sus actividades. Sus miembros son interdependientes y las acciones de cada uno influyen en las demás. Cada estructura grupal refleja la distribución de roles y las posiciones de sus miembros. Para conseguir objetivos, el grupo debe saber conseguir y manejar los problemas de su estructura y conseguir la adaptación e integración de sus miembros. Su permanencia temporal depende de la obtención de sus objetivos. Normas. Las normas son el conjunto de reglas, procedimientos que regulan el comportamiento y las actitudes de los miembros del grupo. Las normas de un grupo pueden ser las impuestas por el líder del grupo o desarrolladas por la influencia recíproca de sus miembros. Las normas pueden ser explícitas, como las señales de tráfico, o implícitas, como no mires a los ojos a un desconocido por la calle. Mientras unos grupos son flexibles y autocríticos, otros ejercen fuertes presiones para que sus miembros cumplan las normas. Otra que encontramos son los valores y las creencias. Los miembros del grupo comparten ideas, creencias, valores y actitudes, una ideología que regula sus relaciones y ayuda a manejar la cohesión grupal. Otro factor que encontramos es la atmósfera grupal. Se refiere al estado de ánimo y a los sentimientos de un grupo, que varía según sus interrelaciones, y si la atmósfera del grupo es positiva, habrá mayor rendimiento y satisfacción por las tareas realizadas. Otro que encontramos es la comunicación grupal. Esta es la representación social del grupo que contribuye con las formas de comunicación, comprensión y dominio del medio social. Ahora hablaremos un poco sobre el pensamiento grupal. Pues bueno, el pensamiento grupal comenzamos hablando de que la formación de grupos y la toma de decisiones en ellos han sido fenómenos ampliamente estudiados en psicología social. Y se sabe que un grupo es una unidad compuesta por un cierto número de organismos separados que tienen una percepción colectiva de su mismo conjunto. Ahora hablaremos del pensamiento grupal, pero según Hannis. Irving Hannis describió que el pensamiento grupal, al observar que muchos grupos con mentalidad parecida acaban tomando decisiones incorrectas o irracionales por el hecho de pertenecer al propio grupo. Es decir, los miembros de los grupos se influyen de tal manera que acaban errando en sus decisiones. Así, el pensamiento grupal parece cuando en este proceso de toma de decisiones un grupo muy cohesivo de mentalidad semejante están tan condicionados por la búsqueda de un consenso que se deteriora su percepción sobre la realidad. El liderazgo. Existen tres tipos: el liderazgo autoritario, donde el líder es el único que toma las decisiones; el liderazgo democrático, donde el líder da una serie de instrucciones a modo de guía, dando lugar a las individualidades y efectuando sugerencias y demás para poder cumplir el objetivo grupal. Y también está el liderazgo laissez-faire, donde el líder no participa, pero da una total libertad grupal. Teoría sobre la agresividad. En esta vamos a hablar de varias teorías. La primera que se va a mencionar va a ser la teoría del instinto propuesta por Sigmund Freud, quien dice que hay dos instintos fuertemente en los hombres. El primero es el de autoconservación y el segundo es la muerte. Sin embargo, no indica en ningún momento que la agresividad esté presente como un instinto en el ser humano. La segunda teoría es la del aprendizaje social, y esta niega completamente la existencia de una pulsión agresiva y más bien dice que la agresividad se debe a un proceso de aprendizaje. También hay que tener en cuenta que animales y humanos al momento de ser castigados sienten dolor e ira
y esto activa la conducta agresiva. Asimismo, ataques verbales o físicos, la frustración, la tensión ambiental, entre otros factores, aumentan y producen que esta conducta agresiva se muestre. La conducta altruista. La conducta altruista o prosocial consiste en ayudar a otros sin recibir nada a cambio, sin tener en cuenta nuestros intereses personales. Los psicólogos sociales estudian la conducta altruista desde los actos caritativos hasta la donación de los órganos. Hay 3 perspectivas. La primera son las normas sociales. Ayudamos a otras personas sin ningún interés porque consideramos que debemos hacerlo. La segunda es la norma de reciprocidad, que exige ayudar a quienes nos ayudan. Y la tercera es la responsabilidad social. Prescribe que las personas deben ayudar a la gente necesitada sin que por ello deban ser correspondidas en el futuro. Luego encontramos el intercambio social. El propio interés es la base de todas las interacciones humanas. El objetivo es maximizar las recompensas y minimizar los costes. Luego encontramos la perspectiva evolucionista. Los sociobiólogos que estudian cómo influye la selección natural sobre el comportamiento social sugieren que los genes son los que determinan que cuidemos de nuestros parientes, como hacen los padres con los hijos. Los genes que no promueven su perpetuación desaparecen. La diversidad de género. Bueno, esta influencia de diversidad de género tiene sus aspectos socialmente atribuidos a un individuo que diferencia lo masculino de lo femenino en base a sus características biológicas. Por ejemplo, cuando se ha dicho que los hombres no lloran o que a las mujeres les gusta muchísimo la ropa. Pues bueno, esta diversidad de género se define como nosotros actuemos, como hablemos, nos vistamos, nos arreglemos y nos comportemos según nuestro sexo asignado. Por ejemplo, que se espera una mujer o de las niñas que se vistan de forma femenina y que sean educadas complacientes y maternales. Pero hay casos como homosexuales y demás que llegan a ser discriminados por otro grupo de personas con estereotipos o prejuicios que llegan a ser consecuencias más o menos graves que a nuestra vida cotidiana, apartándola a un lado, siendo evitadas, en no hablarles y en no verlas.